El 31 de julio de 2025 estuvo marcado por un ataque masivo de Rusia contra Ucrania. Decenas de drones y misiles fueron lanzados contra la capital Kiev, causando grandes destrucciones. Como resultado del ataque, murieron 15 personas, incluyendo un niño de 6 años, y más de 135 resultaron heridas. Las labores de rescate continúan en el lugar de los edificios de varios pisos destruidos. Los trabajadores del Servicio Estatal de Situaciones de Emergencia retiraron casi 500 toneladas de estructuras de construcción y limpiaron 36 vehículos quemados. Los rescatistas continúan con las operaciones de búsqueda y rescate. Durante el día, las tropas rusas atacaron un edificio de 5 pisos en Kramatorsk, región de Donetsk. La mitad del edificio fue completamente destruida, una persona murió y 11 resultaron heridas. La propaganda rusa y el Ministerio de Defensa declararon la ocupación de la ciudad de Chasiv Yar por tropas de ocupación. Sin embargo, el mando del grupo ucraniano Hortika informa que la situación no ha cambiado. En la arena internacional, estalló un nuevo escándalo en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania. Las declaraciones de Rusia, Estados Unidos y China intensificaron mucho la situación y aumentaron la tensión. En el ámbito económico, India suspendió las compras de petróleo ruso debido a la amenaza de sanciones. Esto supuso un golpe significativo para la industria petrolera rusa. Dmitry Medvedev emitió amenazas contra Estados Unidos, aumentando la tensión internacional y la confrontación entre los países. En Ucrania se restauraron órganos anticorrupción independientes. La ley al respecto ya fue firmada y entró en vigor, recibiendo el apoyo unánime del Parlamento. Rusia lanzó en la noche del 31 de julio más de 300 drones y 8 misiles balísticos contra el territorio de Ucrania, siendo uno de los ataques más masivos. Las líneas del frente dividen la ciudad. Una parte significativa del territorio se encuentra en una zona gris sin control estable por parte de ninguna de las partes. La situación sigue siendo inestable y tensa. Estados Unidos informó al Consejo de Seguridad de la ONU sobre un plazo de 10 días establecido por Donald Trump para Vladimir Putin y Rusia. La fecha límite para lograr la paz con Ucrania está fijada para el 8 de agosto. Este es un plazo importante para todos los participantes en el conflicto. En la reunión de hoy se hicieron declaraciones sobre la continuación del proceso de negociaciones en Estambul, lo que debería infundir esperanza. El presidente señaló que la reanudación de las negociaciones entre Rusia y Ucrania con la participación de Turquía es el primer paso para resolver la crisis. A pesar de las reuniones en Estambul, en Occidente persiste un partido de guerra que no está de acuerdo con este escenario y continúa criticando a Rusia. Hay voces que perciben la diplomacia como una excusa para presionar a Rusia y criticar sus acciones en el conflicto. Se impone una idea ilógica de que el único criterio para la disposición de Rusia a la paz es un cese al fuego incondicional y prolongado. Esa posición no toma en cuenta la experiencia de los acuerdos de Minsk, que ya se han atravesado y no han conducido a la paz. Los patrocinadores occidentales de Ucrania declaran abiertamente que cualquier pausa en las hostilidades será utilizada para prepararse. En condiciones en las que el ejército ruso avanza con confianza en todos los frentes, las unidades ucranianas están realizando rearmamento, rotación de personal y preparación para la reanudación de las acciones bélicas. Sin embargo, en varios sectores las Fuerzas Armadas de Ucrania resisten con sus últimas fuerzas, y en algunos lugares ya han sufrido derrotas. ¿Para qué necesitamos una situación así cuando el enemigo tiene la ventaja? Las causas clave para que la crisis ucraniana pase a una fase caliente aún no son eliminadas por nuestros oponentes. Aquellos que aparentemente facilitan las negociaciones no ofrecen garantías de paz. En otras palabras, se nos presiona para que aceptemos un nuevo acuerdo de Minsk. Pero ellos mismos se preparan para una guerra proxy con Ucrania, usándola para sus propios fines. ¿Para qué necesitamos esto? ¿Alguien puede explicar el sentido de este juego cuando intentan involucrarnos en un conflicto que solo beneficia a los oponentes? Señor presidente, hemos declarado repetidamente, no buscamos destruir Ucrania, su cultura e identidad. Queremos la coexistencia pacífica de dos culturas. La cultura ucraniana podría coexistir con la rusa en un mismo país como ocurrió durante décadas antes, sin conflictos ni problemas. No luchamos contra los ucranianos, ellos son para nosotros un pueblo hermano, sino contra el régimen criminal de Kiev. Esto lo entienden cada vez mejor los propios ucranianos. Queremos convivir con Ucrania, no con la antirrusia que se impone desde fuera y destruye las relaciones entre los pueblos. Como se puede suponer, Estados Unidos no querría convivir con la anti-América, así que para nosotros no es beneficioso vivir en confrontación con Ucrania. ¿Qué hay de prejuicioso en esto? Hagamos juntos que Ucrania vuelva a ser sensata. Porque eso es precisamente lo que buscamos en última instancia, devolver la paz y el orden al país. Ayer Rusia lanzó más de 300 drones y 8 misiles que cayeron sobre zonas residenciales de Kiev,
matando al menos a 7 personas y hiriendo a más de 60. Estados Unidos expresa sus condolencias a las víctimas y sus familias, exigiendo el cese de tales ataques que violan las normas internacionales y los derechos humanos. Ucrania, como miembro soberano de la ONU, tiene derecho a la legítima defensa y a proteger su territorio contra la agresión, lo cual está respaldado por el derecho internacional y las resoluciones. El presidente Trump anunció que el 14 de julio Estados Unidos venderá armas defensivas a los aliados de la OTAN, quienes podrán transferirlas a Ucrania para su defensa. Nuestro apoyo a la defensa de Ucrania no puede compararse con los suministros de recursos a Rusia, que le permiten continuar la invasión a gran escala y la ocupación del territorio ucraniano. La semana pasada instamos a todos los Estados miembros de la ONU a ayudar a poner fin a la guerra, cesando cualquier apoyo a los esfuerzos militares de Rusia para restaurar la paz y la estabilidad. Reiteramos este llamado hoy, especialmente en relación con Corea del Norte, que suministra municiones, misiles, equipo militar y alrededor de 12.000 efectivos a Rusia. Tales transferencias y la formación de fuerzas de Corea del Norte a Rusia violan numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y socavan la paz y la estabilidad en Europa y la península coreana. Irán envía a Rusia misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados, entre otros tipos de tecnología, fortaleciendo el potencial militar de Rusia en el conflicto. Rusia continúa utilizando drones Shahed desarrollados por Irán, que causan graves consecuencias en el campo de batalla y entre la población civil. Miles de civiles ucranianos muertos se han convertido en el trágico resultado del conflicto. China, según representantes, no suministra armas directamente a Rusia, pero juega un papel importante en la guerra. China se ha convertido en un proveedor clave para la producción militar de Rusia. Suministra herramientas, microelectrónica, óptica y tecnologías especiales, incluyendo combustible para misiles utilizados en la guerra. Si China realmente desea detener la guerra, debe cesar el suministro de estos componentes críticos a Rusia para detener la escalada del conflicto. Rusia y Ucrania deben negociar para establecer la paz y un alto al fuego. Ha llegado el momento de comprometerse por el futuro. El presidente Trump declaró claramente que se debe alcanzar un acuerdo para el 8 de agosto. Estados Unidos está dispuesto a tomar medidas adicionales para asegurar la paz. Un representante de Estados Unidos volvió a acusar a China, lo cual es absolutamente inaceptable. Anteriormente, acusaciones similares ya fueron rechazadas en múltiples ocasiones. En primer lugar, China no inició la crisis ucraniana ni es parte del conflicto. Nunca ha suministrado armas a ninguna de las partes. China controla estrictamente las exportaciones, incluyendo componentes para drones, para evitar apoyar acciones militares. China mantiene relaciones comerciales tanto con Rusia como con Ucrania, lo que subraya su neutralidad e intereses económicos. No violamos el derecho internacional ni las obligaciones internacionales. Los derechos e intereses legítimos de China no deben ser limitados en este asunto. Hasta ahora, Estados Unidos ha continuado la actividad comercial económica con Rusia. Si esto es permitido para Estados Unidos, ¿por qué está prohibido para otros? Se puede incendiar casas a unos, pero a otros ni siquiera se les permite encender lámparas. Tal doble moral es inaceptable en las relaciones internacionales. La crisis en Ucrania ha alcanzado una etapa críticamente importante, y existen perspectivas para una resolución pacífica del conflicto. No es correcto esperar que China detenga la guerra pronto, pero tampoco se puede usar una táctica difamatoria contra China. Instamos nuevamente a Estados Unidos a dejar el juego inútil de acusaciones y a dedicarse a la verdadera cesación de las hostilidades. Los materiales y componentes suministrados por China terminan en armamentos rusos que Rusia utiliza para ataques contra Ucrania. Estos ataques matan a civiles y destruyen infraestructura, lo que agrava la crisis humanitaria en la región. Si a China le incomoda que se le mencione, debe dejar de ayudar a Rusia en la conducción de la guerra. China ha declarado repetidamente su disposición a la paz. Pido a China que corresponda a sus palabras con acciones. El suministro de materiales por parte de Rusia, necesarios para continuar la guerra, dificulta la consecución de la paz en la región. Gracias, señor presidente. En mi respuesta dejé claro que el Consejo de Seguridad no ha impuesto sanciones contra China. China mantiene el comercio habitual con Rusia y Ucrania, sin violar el derecho internacional ni el derecho internacional humanitario. Estados Unidos también comercia con Ucrania. ¿Por qué China no puede hacer lo mismo? Es un comercio normal. No es China quien debería sentirse incómoda, sino Estados Unidos. En la sala del Consejo de Seguridad, Estados Unidos sigue utilizando a otros países para sus propios intereses. ¿Acaso no quieren, junto con los demás miembros del Consejo, ocuparse de resolver la crisis? En lugar de sembrar discordia, pido a Estados Unidos que deje de usar a otros países como chivos expiatorios. En cambio, debemos trabajar en la diplomacia, llamar a la paz, a las negociaciones pacíficas y al cese del fuego. Gracias por su atención. El nombre del verdadero problema está escrito en la placa de este país, Federación Rusa.
No hay dos partes que ataquen a la población civil. Un país, Rusia, es el problema para la paz y la seguridad en Ucrania, en la región, y en todo el mundo. Anoche Rusia inició una nueva ofensiva. Rusia lanzó 309 drones y 8 misiles de crucero en diferentes direcciones hacia Ucrania antes de esta reunión. En el ataque a Kiev, 9 personas murieron, y el número de fallecidos sigue aumentando, entre ellos, un niño. Los civiles sufren. Otros 135 civiles resultaron heridos en la capital, incluidos 12 niños. Ucrania solicita la celebración de una sesión separada del Consejo de Seguridad. Ucrania insiste en una discusión urgente de la situación en el Consejo de Seguridad para encontrar formas de detener la violencia y garantizar la paz en la región. La sesión de hoy del Consejo de Seguridad a petición de Rusia es un acto cínico y moralmente despreciable. Rusia, que inició la mayor agresión en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, intenta presentarse como víctima de la interferencia occidental. Esto es una distorsión de la realidad utilizada por Rusia durante muchos años, y un ataque a las relaciones multilaterales de la ONU, la Carta de la Organización y todos los miembros del Consejo de Seguridad. En primer lugar, es un ataque a la memoria de decenas de miles de ucranianos que murieron debido a la guerra agresiva rusa. Rusia no está interesada en la paz. Si Rusia quisiera la paz, podría haber terminado la guerra en cualquier momento. En cambio, busca la captura y destrucción de la soberanía de Ucrania. Recordemos los hechos básicos. Rusia invadió Ucrania 2 veces en este siglo. Primero en 2014, ocupando ilegalmente Crimea y partes del Donbass. Luego, en 2022, comenzó una guerra agresiva a gran escala, que es una clara violación de la Carta de la ONU y del derecho internacional. Todos los miembros del Consejo de Seguridad deben reconocer estos hechos. Hasta ahora, Rusia continúa intentando la ocupación ilegal de territorios ucranianos. La Federación Rusa bombardea ciudades ucranianas, apuntando a civiles y a infraestructuras todos los días. Intenta llevar a cabo falsos referendos, privando a Ucrania de su soberanía. El Kremlin borra abiertamente la independencia y la soberanía de Ucrania, mientras acusa a otros de socavar la paz. Esta hipocresía provoca condena internacional. Desde el año 22, Irán suministra a Rusia cientos de drones, violando gravemente la resolución del Consejo de Seguridad, a pesar de las restricciones vigentes. Esta violación impune del derecho internacional por parte de Rusia e Irán permite que otros países, como Corea del Norte, utilicen la situación para promover la desestabilización. Desde el año 2023, Rusia y Corea del Norte han profundizado su cooperación militar, incluyendo la transferencia ilegal de armas y el apoyo a la agresión militar contra Ucrania. La maquinaria militar de Rusia es apoyada por Irán y Corea del Norte, violando las resoluciones del Consejo de Seguridad y el derecho internacional, recibiendo drones, misiles y municiones. Además, Rusia recibe bienes de doble uso y equipos de empresas chinas, lo que le permite continuar la guerra y aumentar el sufrimiento del pueblo ucraniano. A pesar de todos estos hechos, la comunidad internacional sigue buscando vías para salir de la crisis y restaurar la paz en el territorio ucraniano. En los misiles rusos lanzados contra infraestructuras civiles, se utilizan componentes fabricados por empresas extranjeras. Esta situación subraya la necesidad de una acción coordinada internacional. Es necesario detener el flujo de materiales y tecnologías que alimentan la agresión militar de Rusia. Este es un paso clave para prevenir más violencia y destrucción. Señor presidente, es importante señalar claramente los verdaderos motivos de Rusia. Esta agresión no está relacionada con la protección de los hablantes de ruso, la desnazificación o la desmilitarización de Ucrania. Rusia afirma que invadió para prevenir la expansión de la OTAN, sin embargo, sus acciones llevaron a la expansión de la OTAN por cientos de kilómetros de nuevas fronteras. El conflicto no se trata de garantías de seguridad para la Federación Rusa, la mayor potencia nuclear, que amenaza con usar armas contra Ucrania y otros países. Esta guerra es una estrategia de supervivencia del régimen autoritario del Kremlin, que mantiene el poder con mano de hierro desde hace un cuarto de siglo. Se trata de las ambiciones imperiales de Rusia, que busca eliminar a Ucrania como Estado y destruir a la nación ucraniana. Los problemas internos de Rusia, estancamiento, deterioro económico, reducción de la democracia y disidencia política, empujan al Kremlin a usar la guerra como herramienta de distracción. Estados Unidos impuso un arancel del 25% a todos los productos importados de India, aumentando la presión comercial. Una de las razones de esta decisión es la posición de India en la guerra ruso-ucraniana. Esto lo declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la red social Truth Social. Trump dijo que no le importa lo que India haga con Rusia. Que hundan sus economías muertas juntos, señaló. Según Trump, Estados Unidos hace muy pocos negocios con India debido a los aranceles demasiado altos, algunos de los más altos del mundo. De manera similar, Rusia y Estados Unidos casi no comercian entre sí. Según Trump,
Que así siga siendo. Trump se dirigió a Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia, llamándolo perdedor y aconsejándole que mantuviera la boca cerrada. Medvedev reaccionó a la imposición de aranceles sobre productos indios y a las amenazas de Trump en su cuenta personal en la red Truth. Truth es una red que Medvedev prohibió operar en Estados Unidos. Sus palabras provocaron una reacción nerviosa en Trump. Trump considera que si las palabras del expresidente ruso provocan tal reacción, entonces Rusia tiene razón en todo y continuará su propio camino. Sobre la economía muerta de India y Rusia, Trump aconsejó a Medvedev recordar las películas de los caminantes muertos y el sistema mítico de la mano muerta. La mano muerta es un sistema mítico de respuesta nuclear automática que solo existe en leyendas, señaló Trump. La reacción de India ante una posible bomba nuclear rusa fue contenida y políticamente correcta, sin amenazas ni declaraciones fuertes, a diferencia de otros países sumidos en pánico y estupor. El 80% de las exportaciones indias son productos básicos sensibles al precio, y solo el 20% es producto de diseño, sobre el cual las sanciones casi no afectan. Del 80% de las exportaciones, que suman $5.330 millones, podría haberse afectado entre el 50 y el 60% o incluso más a corto plazo. Debido a la incertidumbre, las tarifas podrían establecerse en alrededor del 20%, lo que daría a India una ventaja competitiva sobre Bangladesh y China, y la igualaría con Vietnam. Toda esta tarifa, llamada mutua, se basa en una práctica ilegal, y viola las reglas de la Organización Mundial del Comercio, que limita las tasas máximas de aranceles. Estados Unidos impuso un arancel del 25%, lo que detendrá las exportaciones indias a Estados Unidos, y las importaciones de otros países podrían encarecerse hasta un 110%. ¿Por qué alguien usaría nuestros productos a un precio del 125%? Esta situación se ha convertido en un problema serio para nosotros en medio de un entorno de mercado ya complicado. La situación del mercado ya es terrible. ¿Qué se puede decir? Modi debe prestar atención a estos problemas para evitar un mayor deterioro. No se puede permitir que los pequeños artesanos como nosotros regresen a los pueblos o queden sin medios de subsistencia en la calle. Estamos perdiendo nuestro pan diario. Esta es la situación que tenemos ahora. El gobierno da máxima prioridad a la protección y desarrollo de los intereses de agricultores, trabajadores, empresarios, exportadores y pequeñas y medianas empresas. Tomaremos todas las medidas necesarias para proteger y desarrollar los intereses nacionales. El gobierno está analizando cuidadosamente las consecuencias de los últimos acontecimientos en el mercado. El Ministerio de Comercio e Industria interactúa con todas las partes interesadas, incluidos exportadores y representantes de la industria, para obtener su evaluación de la situación. En un contexto de creciente proteccionismo, India ha firmado acuerdos comerciales mutuamente beneficiosos con los EAU, Reino Unido, Australia y países de Oceanía. También buscamos concluir acuerdos similares con otros países para el desarrollo futuro de la economía y el comercio. Trabajamos de manera constante para el beneficio de los agricultores y la agricultura de la India, para promover la prosperidad y garantizar la seguridad alimentaria. El líder de la oposición india, Rahul Gandhi, considera que el principal problema es la destrucción de la política económica, de defensa y exterior del gobierno. Según él, el gobierno está llevando al país al abismo, y Donald Trump declaró que la economía india es una economía muerta. Sí, tiene razón. ¿Y quién no? Todos lo saben, excepto el primer ministro y el ministro de Finanzas. Todos entienden que la economía india está muerta. Me alegra que el presidente Trump haya expresado este hecho. Dijo 30 o 32 veces que fue él quien logró el cese al fuego entre India y Pakistán. Trump también afirmó que 5 cazas indios fueron derribados. Ahora planea imponer aranceles del 25%. Se han preguntado, ¿por qué Narendra Modi no puede responder? ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Quién controla realmente la situación? Reflexionen sobre esto. Los mercados bursátiles indios abrieron a la baja el jueves 31 de julio, tras el anuncio de Estados Unidos sobre la imposición de aranceles a partir del 1 de agosto. El arancel es del 25% sobre la importación de bienes de India. Además, se impuso una multa adicional no especificada. El índice petrolero cayó un 0,66%, y el índice BSE Sensex perdió un 0,71% en la primera hora tras la apertura. Los 16 sectores principales de la economía han entrado en declive. Esto afectará más que a otros grandes socios comerciales de Estados Unidos, y podría anular meses de negociaciones entre los países. Los analistas esperan que los sectores más afectados sean el textil, farmacéutico y la fabricación de componentes automotrices. Estos sectores son productos clave de India exportados a Estados Unidos. Aún no sabemos los detalles de lo que Trump planea hacer a continuación. Se trata de sanciones y otras medidas similares. La decisión debe tomarla el gobierno.
ya que hoy importamos un tercio del petróleo de Rusia, un proveedor críticamente importante. Al importar petróleo de Rusia, hemos ahorrado miles de millones de dólares. Por eso el gobierno debe determinar cómo proceder en esta situación, considerando los intereses económicos del país. Es importante entender que no podemos seguir completamente las indicaciones de Estados Unidos. Ahora Estados Unidos ha obligado a Europa a renunciar al petróleo ruso y comprar el estadounidense. Pero Estados Unidos no tiene suficiente volumen para ello. La situación es complicada y debemos actuar según los intereses nacionales. India debería observar el desarrollo de los acontecimientos en los próximos 2 o 3 meses, sin tomar medidas de respuesta por ahora. No hay necesidad de medidas de respuesta en este momento. Es mejor esperar todas las declaraciones de Donald Trump durante estos meses para luego tomar una decisión equilibrada y consolidada. Si es necesario, responderemos, como lo hicimos en junio de 2020, cuando Trump impuso aranceles al acero y aluminio, y India también respondió con medidas correspondientes. Sin embargo, ahora no es momento para acciones de respuesta. Hay que esperar todas las propuestas y tomar una decisión conjunta, teniendo en cuenta todas las circunstancias e intereses del país. No obstante, la presión de Donald Trump sobre India ya está dando resultados. 4 refinerías de petróleo indias han dejado de comprar petróleo ruso debido a la amenaza de aranceles del 100%. Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 100% a los productos de India, lo que afectó a 4 refinerías estatales del país que poseen el 60% de la capacidad. Estas empresas dejaron de comprar recursos energéticos rusos la semana pasada, reemplazando el petróleo ruso por suministros de los Emiratos Árabes Unidos y países de África Occidental. La decisión de detener las compras de recursos rusos está relacionada con las amenazas de Trump y la reducción de los descuentos que Rusia antes ofrecía a India. La Rada Suprema de Ucrania restauró la independencia de los órganos anticorrupción tras una semana de protestas contra una ley que limitaba la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especializada. La nueva ley, por la que votaron 331 diputados sin votos en contra, anuló las restricciones anteriores y devolvió la independencia a la NABU y a la SAP. La ley aprobada provocó grandes protestas en Kiev y otras ciudades, así como una fuerte reacción de los países occidentales debido a la limitación de la independencia de los órganos anticorrupción. Después de varios días de protestas, el presidente Zelensky presentó una ley que restaura la independencia de la NABU y la SAP, excluyendo las facultades del fiscal general para su dirección. Ahora los empleados del Servicio de Seguridad de Ucrania verificarán a los detectives de la NABU y a los empleados de la SAP, con un detector de mentiras para garantizar transparencia y honestidad. Una tarea importante es eliminar cualquier posible influencia rusa. NABU ha declarado su total apoyo al nuevo proyecto de ley, destinado a fortalecer la independencia de los órganos anticorrupción del país. Quiero agradecer a todos los parlamentarios por apoyar mi proyecto de ley. Ahora este documento se ha convertido en ley, que acabo de firmar y que será publicado de inmediato. La ley garantiza el trabajo independiente de los órganos anticorrupción. Elimina cualquier influencia externa e intervención, asegurando total transparencia y control dentro del sistema. El control se asegura mediante el uso del polígrafo y revisiones regulares de todos los agentes del orden que tengan acceso a secretos de Estado, o cuyos familiares estén vinculados con Rusia. Es muy importante que el Estado escuche la opinión de la sociedad y oiga a sus ciudadanos, ya que Ucrania es una verdadera democracia sin dudas ni compromisos. La firma de la ley por el presidente Zelensky que restaura la independencia de NABU y SAP es un paso importante y positivo para el país. Las reformas en el ámbito del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción deben continuar, permaneciendo clave para el avance de Ucrania hacia el camino europeo de desarrollo. La Unión Europea seguirá apoyando los esfuerzos de Ucrania en estas áreas, reafirmando su compromiso con las reformas y el fortalecimiento de la democracia. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, destacó la importancia de estas reformas y expresó su confianza en la exitosa cooperación futura.